Sanciones de la violencia familiar por Joan Alberto Vega Hilares. Como es de conocimiento público, en los últimos meses en la región y en todo el país se ha incrementado el número de casos por violencia familiar. Entre maltratos figura el físico, psicológico, sexual, económico, patrimonial. Como una solución a este problema, las autoridades han aprobado la Ley 30364, contra la violencia familiar, la misma que consiste en tomar medidas de protección a las víctimas que vienen siendo atacadas por sus familiares, parejas o terceros. Esta norma tiene como finalidad combatir y sancionar la violencia contra la mujer y los miembros de la familia. Las sanciones son mayores si las víctimas son parte de la población vulnerable: niñas, niños, adolescentes, ancianos y personas con discapacidad. Los tipos de violencia que se abordan en la ley son física, sexual y psicológica. Se precisa el delito de lesiones psicológicas, esto con la modificación más importante, que es la incorporación del artículo 124b al Código Penal. En este precepto se establece que el nivel de la lesión psicológica será determinado mediante la valoración realizada de conformidad con el instrumento técnico oficial especializado que orienta la labor pericial. También tenemos el nuevo criterio de fundamentación de la pena, la afectación de los derechos a la víctima. La afectación de los derechos a la víctima, considerando especialmente su situación de vulnerabilidad, es un factor que el juez penal deberá tener en cuenta para fundamentar y determinar la pena. Para ello se ha modificado el inciso con el artículo 45 del Código Penal. El abuso del parentesco como agravante cualificada de la pena. Sin duda alguna, se ha incorporado una nueva agravante cualificada de la pena, que es para la comisión de un delito el agente se haya aprovechado de su calidad de ascendiente o descendiente, natural o adoptivo, padrastro o madrastra, cónyuge o conviviente de la víctima. En estos casos, la pena será aumentada hasta un tercio por encima del máximo legal sin que supere los 35 años. Pero cuando sea pena de duración indeterminada, solo se aplicará esta. Las nuevas modalidades de lesiones graves. Es ahora cuando se sanciona con privación de libertad de 6 a 12 años a quien produce lesiones graves contra un menor de edad, o mayor de 65 años, o quien sufre una discapacidad física o mental, siempre que la gente se aproveche de dicha condición. Así lo establece el nuevo texto del artículo 121A del Código Penal. También tenemos que por su parte el artículo 121b del Código Penal presenta un nuevo texto en su primer párrafo. En el caso de lesiones graves, la pena será de prisión de 6 a 12 años cuando la víctima sea mujer y lesionada por su condición, de tal en cualquiera de los contextos previstos para el delito de feminicidio. La muerte previsible de la víctima implica una pena también de 12 a 15 años. Modificaciones a lesiones leves. El delito de lesiones leves previsto en el artículo 122 del Código Penal presenta ahora un nuevo texto. La pena será de prisión de 3 a 6 años si la víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial, del Ministerio Público o del Tribunal Constitucional o autoridad elegida por mandato popular, funcionario o servidor público y es lesionada en el ejercicio de sus funciones oficiales o como consecuencia de ellas. Por último, tenemos la declaración de los menores como prueba anticipada. Otra novedad de esta incorporación es la declaración de los menores de edad como supuesto de prueba anticipada, previsto en el artículo 242 del Código Procesal Penal del 2004. Esto procederá cuando sean agraviados en los delitos de trata de personas, violación a la libertad sexual, proxenetismo y ofensas al pudor público previstos en el Código Penal. Su manifestación se tomará por psicólogos especializados en cámaras YES y hasta 5 años por el funcionario público que no atienda denuncias de violencia familiar. Esto es muy importante. El funcionario público que omite, rehúsa o demora actos funcionales cuando se trate de una solicitud de garantías personales o en caso de violencia familiar será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Así lo prevé el incorporado segundo párrafo del artículo 377 del Código Penal. Y finalmente también se ha modificado
el segundo párrafo del artículo 378, que regula el delito de la denegación o deficiente apoyo policial. Ahora se prevé una pena de 2 a 4 años de prisión cuando el policial omite, rehúsa o demora prestar auxilio requerido por un particular en situación de peligro en caso de solicitud de garantías o violencia familiar.